principal función es la de empaquetador, procesador y secretor de las células. Recibe proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso, liberando vesículas que están destinadas a entregar las proteínas maduras hacia diferentes sitios, como es la membrana plasmática o lisosomas. El aparato de Golgi está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizada cerca del núcleo celular, formado por una o más serie de cisternas ligeramente curvas y aplanadas, limitadas por membranas. A este conjunto se conoce como apilamiento de Golgi o dictiosoma. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glucidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glicolípidos y las lipoproteínas. Después de este procedimiento, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos tipos de vesículas. La primera son las vesículas secretoras. Estas llevan a las proteínas al exterior de la célula para que puedan ser liberadas. Y las vesículas de almacenamiento. Esta es donde las proteínas permanecen en el citoplasma hasta que llegue el momento de ser exportadas. Es una estructura celular compuesta por filamentos que se encuentra dispersa en el citoplasma. Su función es de sostén para poder mantener la arquitectura y forma de la célula. El citoesqueleto se conforma de tres tipos de fibras, que son los de actina, son los filamentos intermedios y los microtúbulos. Ayudan a darle forma a la célula, además que se asocian con la habilidad de la célula para moverse de un lado a otro. Los microtúbulos son filamentos largos que están formados por proteínas de tubulina. Son los componentes más importantes del citoesqueleto y pueden ayudar a formar asociaciones estables. Además, ayudan a muchos microorganismos a que se puedan mover de un lado a otro a través de los cilios y de los flagelos. Estos filamentos son indispensables en todas las células eucariotas. Nacen de pequeñas estructuras llamadas centrosomas y de ahí se extiende a los bordes de la célula. Sus características más relevantes es la capacidad de crecer y acortarse. Los dos extremos de los microtúbulos pueden diferenciar entre sí. Por ello se dice que en estos filamentos existe una polaridad. En cada uno de los extremos denominado positivo y negativo, donde ocurre el proceso de autosamblaje. Los microtúbulos sirven como vías o carreteras, en las que se desplazan distintas proteínas que poseen función de transporte. Estas proteínas se clasifican en dos familias, las quinesinas y las dineínas. Son estructuras lineales, pero no tienen forma de barra, sino que ellos giran en su eje. Están unidas a una serie de proteínas que regulan su comportamiento. La actina también puede estar como un monómero y puede localizarse libre en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos a proteínas que impiden su polimerización. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular. Se extienden hasta la membrana y a menudo están unidas a estas. Estos filamentos también se encuentran en el núcleo, formando una estructura llamada lámina nuclear. A su vez, este grupo se clasifica en subgrupos de filamentos intermedios, que son los filamentos de bimentina, los filamentos de queratina, las neurofilamentos y las láminas nucleares. Se localizan en diferentes tipos de células. Según donde se encuentren, podemos hablar de neurofilamentos en las neuronas,
Gliofilamentos en las células glía, citoqueratinas en las células epiteliales y los filamentos de desmina en el músculo liso. Una manera sencilla de clasificar los transportes es por el gasto de energía metabólica. Entonces, el transporte pasivo es aquel que no utiliza energía, mientras que el transporte activo sí necesita energía. El soluto siempre se mueve a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Además, existe la posibilidad de dividir en grupos los sistemas de transporte en que si se necesita proteína transportadora o no. Así tenemos por un lado el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares pero sin el concurso de transportador alguno, y el transporte mediano, en el que se requiere la presencia de una proteína específica para el soluto a transportar. Son un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua pueden ser transportadas a la membrana. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula y dicho proceso no requiere de gasto de energía. La membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración, llamado solución hiposmótica, y a la que tenga la mayor concentración, solución hiperosmótica. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro impredecible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior celular. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal, debido al hecho de que en el interior celular existen solutos grandes, como proteínas, fosfatos orgánicos, que no pueden pasar a través de la membrana, y como tienen carga negativa, atraen a cationes de pequeño tamaño. Los factores que determinan el volumen celular son el número de partículas osmóticamente activas en el interior celular, la osmolaridad de líquidos extracelular y la impermeabilidad de la membrana celular. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular aumenta, se dice que dicha solución es hipotónica. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular disminuye, se dice que dicha solución es hipertónica. Paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Los movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denominan flujos. Este sistema de transporte es el más simple y para moléculas sin carga. Transporte celular, en el que se necesita la presencia de un carrier o transportador para que las sustancias puedan atravesar la membrana. Sucede porque las moléculas son más grandes o insolubles en lípidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas de la membrana. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía, dado que el movimiento se realiza en contra del gradiente de concentración, potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada,
con la diferencia de que para su funcionamiento se requieren de energía. Las proteínas transportadoras de transporte activo poseen actividad ATP-pasa, que significa que pueden romper el ATP adenosin trisfosfato para transformar ADP 2 fosfatos o AMP 1 fosfato, con liberación de energía en los enlaces fosfato de alta energía. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores que son uniportadores. Son proteínas que transportan sustancias de un solo sentido a través de la membrana. Antiportadores son proteínas que transportan sustancias en un sentido, pero simultáneamente están transportando otra en distintos sentidos. Y sinportadores, que son proteínas que transportan sustancias, pero dos al mismo tiempo. El transporte activo primario, en el que el consumo energético normalmente de ATP está acoplado directamente al movimiento de soluto a transportar. Es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva a la gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular. Es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando para ello el gradiente de sodio. Su finalidad es mantener la baja concentración de calcio iónico en el citoplasma, que es unas 10.000 veces menor que en el medio externo. Endocitosis. Cuando las células son partículas de gran tamaño, el proceso recibe el nombre de fagocitosis. Si está en la solución se le denomina pinocitosis. Exocitosis. Muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través de un mecanismo que sería el inverso de la endocitosis y que recibe el nombre de exocitosis. Es una estructura compleja formada por células endoteliales formadas por la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente que hace impermeable a la pared interna del capilar. Las barreras hematoencefálicas evitan que cualquier sustancia que se encuentra a nivel de la circulación sistémica entre el sistema nervioso central, como sustancias no liposolubles o proteínas. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Sus funciones parecen limitarse a mantener la homeostasis neural y a la formación de las barreras del sistema nervioso central. Las funciones implícitas de la barrera hematoencefálica son protección al cerebro y transporte selectivo de la red capilar al parenquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transitosis mediada por receptores, difusión transmembranal y mecanismos de acarreo y transportadores. Las sustancias tienen dos vías de ingreso al SNC, pero la mayoría no acceden a él. Pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar o acceder al SNC por difusión al líquido cefalorraquídeo. Las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares.
Estas células están, además, estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intercelular. La dificultad para el paso de sustancias para llegar al cerebro se debe a que debe atravesar una sucesión de membranas antes de llegar. La barrera hematoencefálica y barrera hematoencefalotraquídea se engloban en un solo concepto como hematoencefálica. Esta barrera confiere cierta impermeabilidad al SNC y constituye un factor de protección frente a sustancias que ingresan al organismo. Algunas enfermedades alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto el paso de sustancias. Aunque las células de microvasculatura del cerebro contribuyen a la barrera física del VHE, órgano que se desarrolla durante la gestación del embarazo. Consiste en una masa esponjosa y adherida al útero, a través del cual se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. Al momento de realizarse la fecundación, la placenta aparece y durante los 9 meses se agranda conforme al bebé. Se logra desarrollar gracias a las células que posee los espermatozoides y los óvulos. La placenta es responsable de transmitir los nutrientes, hormonas y oxígenos al bebé, así como la eliminación de desechos, además de que la placenta produce la hormona gonadotropina coriónica. Asimismo produce otras hormonas, ayudan a las mujeres a ver el cambio materno como son las mamas. La membrana interna, llamada amnios, contiene el líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana exterior, llamada corión, contiene el amnios y es parte de la placenta. Metabolismo placentario. La placenta, especialmente al principio del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol y ácidos grasos, que actúan como fuente de nutrientes y energía para el embrión feto. Intercambio de gases. El intercambio de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono se realiza por difusión simple. El feto puede extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto de la circulación materna, y por ello es comprensible que la interrupción del suministro de oxígeno, aunque sea corto periodo, resulte lenta para el feto. La competencia inmunológica
comienza a desarrollarse tardíamente en el primer trimestre, ya que en este momento el feto puede producir los componentes del complemento. Las inmunoglobinas pertenecen casi en su totalidad a las inmunoglobinas G maternas, que comienza a ser transportada desde la madre al feto a partir de las 14 semanas. La placenta es una barrera celular muy compleja. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar la barrera circulación fetal. Se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones y la concentración de los fármacos y de sus metabólicos en la circulación fetal es equiparable a la concentración a la sangre materna. Los fármacos pueden afectar al feto cuando se utilizan a lo largo de la gestación y también cuando se emplean al momento del parto. Su administración, sobre todo el primer trimestre de la gestación, puede originar efectos teratogénicos de tipo morfológico. Las características morfológicas de la placenta varían según progresa la gestación. La superficie de intercambio entre la circulación materna y fetal va aumentando y las capas de tejido interpuestas entre los capilares fetales y la sangre materna van disminuyendo de grosor. La barrera placentaria es casi eficiente como los pulmones para el intercambio de gases. La transferencia placentaria depende de 3 factores. Factores maternos, factores placentarios y factores fetales. Cuando el ligando se une al receptor, se crea una señal. Los receptores y ligandos tienen muchas formas. Se une a un receptor en específico. La célula diana es aquella en donde el ligando se va a unir. Receptores nucleares interior a la célula están adheridos al núcleo y al citoplasma. Receptores de superficie son proteínas, se unen al ligando en la parte exterior de la célula. Solo pueden entrar sustancias hidrofílicas. Ejemplos de ligandos son aminoácidos, nucleótidos, iones y gases. Receptores acoplados a proteína G. Tienen la capacidad de interactuar con el GTP o adenín trifosfato. Da energía pero menos que el ATP. 7 segmentos hidrofíbicos son los que van a atravesar la membrana.